Ok. Cuando hablamos de tipos de investigación, podemos referirnos a ellos desde muchas aristas, desde muchos criterios. Es decir, hay muchas maneras de clasificar las investigaciones. De entrada, podemos clasificar una investigación desde lo más, eh, pues vamos de lo general a lo particular. Y eso, el primer aspecto que podemos usar para clasificarlas es desde el aspecto epistemológico, al menos desde la epistemología científica desde la que se está haciendo la investigación. Y eso es el paradigma. Retomamos la noción de paradigma de Kuhn, de un sistema de pensamiento, de ideas, de una manera de conocer el mundo que permite ver ciertas cosas, hacer ciertas cosas de cierta manera y no permite al mismo tiempo hacer otras. Eso es paradigma. Dicho de manera muy concreta, como suelo yo plantear las cosas. Eh, el paradigma, hay entre 5 y 7 paradigmas que se pueden citar en investigación, de acuerdo con cada autor, con el autor que uno cite, y estos paradigmas a su vez eh, se pueden sintetizar en 3. El primero de ellos y el que es más claro, más popular, es el positivista, ¿no? Que lo que busca es poner la realidad, describir la realidad en términos numéricos para medirla, predecirla y controlarla. Esa es la idea del quehacer científico desde el paradigma positivista. Por eso, para cuando uno hace investigación positivistamente orientada, es tan importante pues plantear las cosas en términos de causa-efecto, y idealmente. Y si no podemos llegar a la causalidad, entonces nos conformamos con las correlaciones. Ujú. Recuerden que el positivismo, lo que planteaba Comte, era precisamente que la realidad se puede describir, se puede medir, ¿no? Que incluso él apostaba al desarrollo de un lenguaje científico a través de esta manera de conocer el mundo, ¿no? Desde este paradigma, lo que se pretende también es encontrar las leyes que rigen el funcionamiento del mundo. Y lo que se iba haciendo a través de la investigación científica era precisamente, pues, como descubrir estas leyes, ¿no? ¿Cómo se van descubriendo? Pues a partir de establecer estas relaciones numéricas, estas relaciones causales o estas correlaciones. El paradigma positivista entonces requiere, ¿no? Exige que las investigaciones que se hagan puedan ser generalizables, que puedan ser ah, aplicables a un gran número de casos similares, ¿no? Que sean replicables. Y en ese sentido también le apuesta a una idea de objetividad en la que no hay manera de incorporar la, la vivencia, la experiencia, porque eso es subjetivo, ¿no? Entonces, desde este paradigma se pretende cancelar toda aquella subjetividad habida y por haber en una investigación. Como crítica al paradigma positivista, ¿no?
desde el paradigma interpretativo, ¿no? Se plantea que no podemos ver la realidad cancelando nuestra subjetividad como personas y que de hecho, como lo decía Galindo, eh, em, la objetividad es un acuerdo intersubjetivo finalmente. Desde este paradigma, desde el interpretativo, la idea de la realidad es que estamos frente a una construcción social. La realidad es una serie, o se construye a partir de una serie de convenciones entre los seres humanos, ¿no? Convenimos que, que esto es bueno y que esto es malo, convenimos que esto se llama de cierta manera, convenimos que hay dos géneros, convenimos que tal fenómeno se llama de tal forma y no de otra. Estamos plagados de acuerdos intersubjetivos y el quehacer científico no está plagado, no está libre de ellos, ¿no? Desde este paradigma no interesa tanto hacer generalizaciones para explicar la realidad. Desde este paradigma lo que interesa es comprender realidades particulares, ¿no? Comprender esas experiencias subjetivas de quienes estemos estudiando, ¿no? En este paradigma, los métodos predilectos son los cualitativos, ¿no? Eh, las entrevistas semiestructuradas o no estructuradas, las observaciones asistemáticas o semisistemáticas, los grupos de discusión, los grupos focales, entre otras, ¿no? Porque lo que aquí interesa es meterse a tratar de entender cómo piensa la gente, cómo está viviendo la gente una determinada situación, una determinada experiencia. En el paradigma positivista, en cambio, como pretende hacer generalizaciones, aquí sí se requiere, aquí sí precisa de hacer uso de la encuesta, ¿no? Por excelencia, porque lo que se trata es de generar un conocimiento aplicable a una cantidad grande de casos. Acá no, acá no nos interesa eso, acá nos interesa un caso en particular o unos cuantos casos, ¿no? Para poder entender mejor un fenómeno en un ambiente o en un contexto determinado, pequeñito. Está también un tercer paradigma, que es el paradigma sociocrítico. Este paradigma lo que busca eh, o lo que plantea es que la ciencia se, no se puede abstraer de una postura política. Y entonces de esa postura política implica poner al servicio de las personas, en particular de quienes están en una situación más desventajosa, los beneficios del conocimiento científico, ¿no? Se trata de hacer investigación para mejorar la realidad. Desde este paradigma, eh, digamos que no se vale hacer, por ejemplo, una investigación básica, ¿no? Una investigación que no tenga aplicaciones, que no, y menos si no tiene una aplicación socialmente orientada, ¿no? En el paradigma sociocrítico, de lo que se trata es de asumir que la ciencia se debe a la sociedad en donde está, el científico se debe a la sociedad donde está y eh, tiene que trabajar para mejorar en algo esa sociedad. Eh, Desde este paradigma es muy, digamos que
el ideal en este paradigma es la, el uso o la aplicación de la investigación-acción y de la investigación-acción participativa en particular, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En este paradigma lo que implica es pues sí, aquí está. Lo que implica es que pues se haga una transformación social a partir de colaborar con quienes están viviendo determinada problemática y al mismo tiempo que se construye conocimiento científico. En el paradigma interpretativo, pues prácticamente estamos hablando en general de hacer investigaciones básicas, de hacer investigaciones descriptivas, ¿no? Eh, y también en el paradigma interpretativo, en su extremo, eh, de lo interpretativo, estaría, por ejemplo, todo lo que es los trabajos herméticos, que no son necesariamente científicos, serían más encaminados a ser considerados trabajos filosóficos y, y en el extremo que lo acercaría más al positivismo están los trabajos con perspectiva psicológica o sociológica eh, que hacen uso o que aplican es, eh, entrevistas, ¿no? O métodos cualitativos que sí interpretan, pero que lo hacen con una cierta estructura, con una cierta eh, orientación disciplinaria en particular. Entonces, eso sería lo que hacer, ejemplo de estudios que acercarían más la investigación interpretativa a la investigación positivista. Desde el paradigma positivista, tendríamos que, por excelencia, hay 4 tipos de investigación que aplican, ¿no? Serían las investigaciones de tipo experimental, de tipo cuasi experimental, las de tipo causal comparativo y las correlacionales. Esos serían los tipos de investigación predilectos, por así decirlo, desde el paradigma positivista. El paradigma positivista también es el que le apuesta a aplicar el método científico experimental, que durante mucho tiempo se consideró como el método científico, como si no hubiera otro. De hecho, desde el positivismo, pues no hay otro método científico que no sea el experimental, ¿no? Desde el paradigma interpretativo hay multiplicidad de metodologías para hacer investigación, ¿no? Y desde el sociocrítico se puede hacer un uso de muchos métodos, de muchas técnicas de investigación, mientras se mantenga esta intención de la mejora de la realidad y la sistematicidad en el trabajo, ¿no? Ir documentando cada una de los pasos que se den en ese quehacer científico. Por su metodología, por sus técnicas en particular, podemos clasificar una investigación por cuáles son los usos, perdón, cuáles son los métodos que utiliza, las técnicas que utiliza concretamente. Puede ser
una investigación de tipo cuantitativo porque prefiere el uso de estrategias numéricas, ¿no? Porque prefiere aplicar encuesta, aplicar escalas, cuestionarios y demás, ¿no? Puede ser cualitativa, ¿no? Por el tipo igual de métodos, ¿no? Donde se utilizan, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? O puede ser mixta, cuando utilizamos en una fase de la investigación unas técnicas y cuando utilizamos en otra otras técnicas. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no tiene que ver con los paradigmas. Esto solamente tiene que ver con el tipo de herramientas que se están utilizando. Y no tiene mucho sentido si decir, mi método, mi investigación es mixta, en vez de decir, si no decimos desde qué paradigma se está haciendo. Mm, mm. Entonces yo puedo hacer investigación mixta desde el paradigma sociocrítico, es decir, mi metodología puede ser mixta, haciendo una investigación desde el paradigma sociocrítico, pero como también lo puede ser desde el paradigma interpretativo o desde el paradigma positivista. Yo puedo hacer una investigación positivistamente orientada, vamos a suponer con una encuesta, y al final aplicar unas entrevistas, ¿no? Como la cerecita del pastel, que es como generalmente se hace investigación desde el positivismo cuando aplican métodos y técnicas cualitativos. Son como complemento, por así decirlo. O si se les utiliza de manera principal, en la manera de analizar los datos que de ahí se desprenden son muy numéricas, como las estrategias de análisis de contenido que están basadas en contar palabras, ¿no? Y buscar correlaciones entre el uso de una palabra y otra y ese tipo de cuestiones. Aquí me gustaría que hagamos una pausa y me digan sus impresiones de estos primeros puntos de las clasificaciones, de las investigaciones. Ay, es que no sabía cómo levantar la mano, pero a mí sobre todo esta última parte, a mí me parece como bien importante porque a mí se me enseñó desde enfoques hasta métodos cualitativos, cuantitativos, que sí la metodología tenía que estar como, este, pues sí, básicamente como obligada dependiendo de qué paradigma ibas a utilizar. Entonces era como de, si tu paradigma es, este, positivista, tiene que ser a fuerzas metodología cuantitativa. O sea, no sé, No, es incompatible con otro tipo, o como lo más cercano era mixto, pero no. Entonces, este, pues para mí fue como sorprendente porque yo, o sea, esto yo lo desconocía puesto que a mí sí me habían enseñado que el paradigma pertenece a una metodología y no se puede como ir a otra, a ¿no? otro. Ajá. Ah, eso, qué bueno que lo mencionas porque eh, podemos, por ejemplo, hacer una entrevista, incluso una entrevista abierta desde el positivismo. Y lo que yo voy a hacer es buscar elementos para establecer las cosas en términos de causalidad. Mira, está utilizando estas palabras porque eh, cualquier cosa, ¿no? O sea, estoy buscando ruido al chicharrón, como dicen, ¿no? Y es una técnica eh, cualitativa, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que
hay que identificar cómo pensamos, o sea, desde qué paradigma pensamos lo que estamos investigando para entender cómo vamos a utilizar las herramientas que vamos a usar en la investigación. Misael, adelante. Gracias. Sí, yo, bueno, en la licenciatura sí me guié muchísimo o me guiaron muchísimo por la parte positivista. Entonces, igual que Miguel, yo tampoco tenía como tan claro este uso de la parte cualitativa desde el positivismo y lo que menos me compartieron fue el sociocrítico. Creo que sí ya lo comencé a conocer a finales de la carrera y ahorita en la maestría, y es el que más me llama la atención en acción. Pero, por ejemplo, desde esta perspectiva positivista, pues justamente nos limitaban a decir que sí se puede hacer, que no se puede hacer, porque pues, la ciencia dice cosas que nosotros no sabemos. Entonces creo que justo abrir el panorama, dar como que ya no sea como tan castigado, ¿no? El trabajar desde una perspectiva diferente al positivismo, me gusta mucho. Ujú. Sí, sí, pues es que en realidad es que al positivismo se le deben muchos avances, en ciencias, biológicas, por ejemplo, ¿no? Eso es indiscutible, no podemos hacer el desarrollo de vacunas desde los otros paradigmas, pero también estamos hablando, de investigación social. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y en el mundo de lo social, pues las cosas no son tan, tan sencillas de establecer en términos de causalidad como lo pueden ser en las ciencias exactas, porque incluso en las ciencias exactas y en las ciencias biológicas, pues hay sus asegúnes con esto de la causalidad, ¿no? Siempre me gusta sacar el ejemplo de, de fumar causa cáncer, ¿no? ¿Es una relación causal o es una correlación? ¿Correlación? ¿Mande? ¿Correlación? Es una correlación. O sea, no toda la gente que fuma va a desarrollar cáncer. En un alto porcentaje de casos de personas fumadoras se desarrolla cáncer, sí, pero eso es una correlación, no una relación causal. Entonces, incluso en una cuestión biológica como esa, ¿no? Eh, pues es difícil establecer una relación causal. Incluso al revés, por tipo de cáncer desarrollado, pues tampoco. Hay gente que desarrolla cáncer de pulmón y no fue fumadora nunca. Entonces, ni en un sentido ni en el otro podemos establecer esa relación causal que idealmente se buscaría establecer desde una perspectiva positivista. Y entonces, como les decía, ¿no? Pues desde el positivismo nos conformamos con una correlación, con un alto coeficiente de correlación, ¿no? Una correlación de arriba de 0.8, que no es otra cosa que decir que en el 80% de los casos se va a presentar, se van a presentar juntas esas dos variables, esos dos elementos. Muy bien. Por su nivel de conocimiento, podemos clasificar las investigaciones también por si son exploratorias, ¿no? O sea, cuando hay poco estudio en un fenómeno, ¿no? Cuando pues no hay suficiente y conocimiento sobre esto para poder explicarlo más allá de un acercamiento muy inicial. Ah, Generalmente investigaciones pioneras en un tema son las que hacen este tipo de investigación. Es, es un nivel de conocimiento muy inicial, ¿no? Podemos tener
el siguiente nivel de conocimiento que sería la investigación descriptiva, ¿no? Donde ahí ya tenemos más elementos para acercarnos al fenómeno y poder describirlo, ¿no? Eh, aquí ya podemos plantear dar respuesta a las preguntas de qué, cómo y dónde, ¿no? ¿Qué ocurre, cómo ocurre y dónde ocurre, ¿no? En este caso pues ya hay como un saber previo desde el cual podemos seguir describiendo un fenómeno dado, ¿no? El siguiente nivel de conocimiento sería el correlacional, ¿no? En este nivel de conocimiento ya podemos hablar de correlacionar, de establecer relaciones entre variables, ¿no? Ya podemos ir más allá de lo descriptivo. Hay de alguna elementos, información, conocimiento suficiente para poder plantear correlaciones entre variables a nivel de conocimiento, ¿vale? No necesariamente estamos hablando en el nivel de medición, pero sí en el nivel de hacer conjeturas. Eso es a lo que me quiero referir en esta parte de lo correlacional desde el nivel del conocimiento, ¿no? El otro nivel de conocimiento que se puede alcanzar haciendo una investigación es el explicativo, ¿no? Que en este caso ya podemos plantear relaciones causales, que podemos establecer eh, causalidad entre dos variables, ¿no? Que podemos decir que efectivamente hay cierta manera de dar cuenta de un fenómeno mediante la asociación directa, ¿no? En términos de causa y efecto de dos variables, ¿no? Desde el positivismo, este sería un ideal, ¿no? Alcanzar. Es el nivel de conocimiento más alto que se puede tener de un fenómeno, que al mismo tiempo es el nivel de conocimiento eh, que idealmente persigue el paradigma positivista. Por su objetivo general, podemos tener al menos 11 tipos de investigación, por cómo se plantea el objetivo general. El primero de ellos es la investigación experimental, que lo que pretende es, en situaciones controladas, esto es muy importante, de las condiciones controladas, o sea, en condiciones de laboratorio, ¿no? Se demuestre, ¿no?, que al manipular una variable se tiene efectos en otra. Eso es lo que pretende un experimento. Generalmente un experimento plantea las cosas en términos de, eh, de variable dependiente y variable independiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que busca es establecer las relaciones entre esas dos variables en términos de causa-efecto. Recuerden que ese es el ideal de un experimento. El experimento, desde un punto de vista ideal, el experimento puro, lo que va a tener es un control total o casi total de
las variables que pueden intervenir en la situación experimental. Por eso se habla de que es en condiciones controladas, en condiciones de laboratorio. Hacer un experimento social es realmente, pues prácticamente imposible, no solo por en condiciones materiales, sino también por las cuestiones éticas que esto implica. Entonces, en ese caso, lo que podemos llegar a hacer en investigación social es investigación cuasi experimental, ¿no? En la investigación cuasi experimental no hay una asignación aleatoria de quienes participan y tampoco hay un control total de las variables intervinientes. Eso es muy importante considerar. Entonces, no hay aquí condiciones de laboratorio, como en el experimento se supone que las debe haber. Por eso se llama investigación cuasi experimental, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros podemos leer en artículos de investigación en educación que plantean que aún al grupo control no se le hizo nada y al grupo experimental se le aplicó un programa de entrenamiento en habilidades académicas. Y generalmente a eso le van a llamar experimento, pero no es correcto llamarle experimento, sería un cuasi experimento, ¿no? Que no hay un control total de las variables eh, como tampoco va a haber una asignación aleatoria, ¿no? De las personas que participan en el estudio. La investigación experimental siempre hay, o debería haber también una asignación aleatoria de quienes van a participar en el estudio, en el experimento, ¿no? Pues acá no se cumple, ¿no? Es muy difícil tener experimentos en investigación social. Siguiendo con los tipos de investigación positivistas, ¿no? Tenemos la investigación causal comparativa, ¿no? Que este tipo de investigación lo que pretende es establecer causa-efecto comparando grupos que ya existen, ¿no? Achacándole cosas a los grupos, por así decirlo, ¿no? Aquí no se manipulan las variables. Lo que hacemos es comparar lo que ya estamos viendo, los datos que nos está arrojando cierto grupo con los de otro cierto grupo, para ver qué podemos inferir de sus cuestiones que lo causan. La investigación causal comparativa no manipula, trabaja mucho con lo que ya existe, ¿no? Vamos a ver por qué este grupo reprobó eh, y este grupo no reprobó, ambos en la misma materia, matemáticas, ¿no? Y vamos a buscarle las causas a esos resultados, ¿no? El último de los idealmente positivistas es el de la investigación correlacional. Y aquí lo que se hace es analizar la posible relación entre dos o más variables sin manipularlas. Generalmente se aplica una encuesta y se analizan los resultados de esa encuesta en función de determinadas variables clasificatorias. Normalmente son la edad, el grupo al que pertenecen, el género, qué sé yo, y se establecen las correlaciones. Entonces, estos primeros cuatro tipos de investigación
son clasificados por el objetivo general de la investigación y tienen que ver con el paradigma positivista. Si se dan cuenta, son muy o idealmente positivistas. Por su objetivo general también podemos clasificar las investigaciones por eh, investigación descriptiva, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues trata de caracterizar, de describir eh, situaciones, fenómenos tal como ocurren, tal como son. Y lo que esto pretende es proveer, como aquí lo señala, ¿no? Eh, el panorama detallado de un fenómeno sin analizar las relaciones causales. O sea, solamente se está diciendo cómo es el fenómeno en términos de sus características, no en términos de qué lo causa ni nada de eso, ¿no? Y pues para hacer investigación descriptiva puedo echar mano tanto de métodos cuantitativos como de métodos cualitativos, ¿no? Y se puede hacer uso también de encuestas y de observación, aunque también de entrevista. O sea, todo va a depender de qué sea lo que tratamos de describir. Por su objetivo general también tenemos la investigación evaluativa, ¿no? Que lo que pretende, al menos en el ámbito social y educativo, ¿no? Es valorar qué tan efectivos son programas o intervenciones. De alguna manera, la investigación evaluativa siempre va a conducirnos a establecer un juicio de valor sobre lo que estamos evaluando, valga la expresión. ¿Es viable, no es viable? ¿Es rentable, no es rentable? Este, es útil, no es útil? ¿Es efectivo, no es efectivo? Etcétera, ¿no? La investigación evaluativa va encaminada siempre a determinar una valoración sobre lo que estamos evaluando, ¿no? Hay muchas metodologías para hacer investigación evaluativa, sobre todo para evaluar programas, ¿no? Tenemos el modelo SIP, ¿no? De, de Stoffel-Bohm. Pero se puede hacer investigación evaluativa incluso a partir de correlaciones, ¿no? E incluso a partir de mediciones en otras. Quizás este tipo de investigaciones de los más amplios que hay. Eh, si ustedes recuerdan, la efectividad de una vacuna se mide por correlaciones. O sea, qué tan efectiva es la vacuna, en qué porcentaje de casos, ¿no? Y entonces si alcanza cierto porcentaje, se va a considerar una vacuna útil, una vacuna eficiente, ¿no? Efectiva. Entonces, en el ámbito de lo social, de lo educativo, la evaluación también suele echar mano de correlaciones, pero no solamente, de otros elementos también. Por su objetivo general también podemos hacer investigación del desarrollo, que no es otra cosa que observar el comportamiento de, de alguien o de una variable, si estamos muy en lo positivista, durante el tiempo, ¿no? Aquí podemos hacer estudios longitudinales o estudios transversales. Longitudinales cuando seguimos la evolución de lo que estemos estudiando en una misma persona o en los mismos individuos, y transversales cuando comparamos, ¿no? Eso que estamos estudiando lo comparamos por edades, ¿no? ¿Cómo es ser
em, ¿qué efectos tiene en la persona estudiar una carrera universitaria? ¿No? Y entonces voy siguiendo a alguien desde que entra a la universidad hasta 10 años después y voy documentando todo eso. Eso sería un estudio longitudinal y en un estudio transversal, pues puedo comparar personas que van empezando la carrera con personas que van a la mitad, con personas que ya salieron, con personas que tienen 5 o 10 años de ejercicio profesional. El chiste ahí es que eh, lo que interesa es hacer este eh, comparativo o esta observación en función del tiempo, ¿no? También por su objetivo general podemos clasificar las investigaciones como investigación por estudio de caso. Las investigaciones por estudio de caso, ¿no? Lo que hacen es analizar a profundidad y desde muchas aristas un mismo caso, valga la expresión, o un mismo caso o algunos casos que se parecen mucho. De hecho, también hay subtipos de investigaciones por estudio de caso, y dependiendo también del autor que consulten, pueden hacer una investigación de caso. Un caso puede ser una persona como puede ser un país. Entonces, eh, acá lo importante es que se tiene que tener claridad de a qué le estamos llamando caso, caracterizarlo bien y y establecer su metodología para hacer ese estudio de caso. Piensen en estudio de caso como generalmente se puede pensar como lo que hace un médico con su paciente, ¿no? Idealmente el médico conoce a qué es alérgico, cómo es su psicología, de qué se ha enfermado últimamente, ¿no? Entonces el estudio de caso es todo eso. Una misma persona, individuo, o unos poquitos personas o individuos, pero a profundidad y desde muchos ángulos. También tenemos por su objetivo general, ¿no? La investigación histórica, ¿no? De lo que se trata es de documentar eh, eventos ya pasados para ver cómo cómo podemos entender el presente a partir de cuestiones de- del pasado, ¿no? Esto pues es mucho de quienes se dedican a hacer historia, de los historiadores, ¿no? Eh, y pues hay toda una historiografía, ¿no? Y toda una metodología de revisión de archivos, de fuentes directas, indirectas. Bueno, hay hasta historia oral, ¿no? Entonces, eh, pues aquí la clave es que se, se, se trata de entender, de describir eventos ya pasados. Está también la investigación-acción. En la investigación-acción se enfoca en resolver problemas prácticos, ¿no? A través de la participación activa de quienes están involucrados y si se involucra también el investigador, entonces se llama investigación-acción participativa. La investigación-acción ASCAS sería la que se puede aplicar más desde el positivismo y la investigación-acción participativa es la que se puede aplicar desde de, creo que lo dije al revés. La investigación-acción participativa es más desde el paradigma sociocrítico, mientras que la investigación-acción a secas es la que se puede aplicar desde el positivismo. O sea, también podemos hacer investigación-acción desde el positivismo, ¿no?
buscando causas y efectos, ¿no? Como dicen, buscándole ruido al chicharrón. Hasta aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes hagan su devolución de esto de los tipos de investigación por su objetivo general. Adelante, adelante, Miguel. Sí, pues yo me siento desde que empezó con la exposición, me siento interpretativo, básico y otra vez interpretativo, ¿no? Me resulta como más fácil, sobre todo porque en mi tesis anterior yo no había hecho metodología, entonces me resultaba como bastante complicado, como encontrar una estructura de, de lo que debía contener el apartado metodológico em, de mi tesis, sobre todo porque había cosas que desconocía, pero ahorita tengo como claridad de lo que debe tener bueno, al menos mi apartado metodológico y exactamente em, a qué paradigma, a qué metodología y el objetivo, ¿no? Que estoy pretendiendo como acercarme, investigar y me resulta claro em, como la estructura que va a tener, ¿no? Y darle sustento a mi investigación porque de repente era lo que no le encontraba sentido a lo que estaba como investigando. Esta parte metodológica me resultaba como muy complicada porque si me lo hubieran preguntado antes, yo no tendría como una respuesta o una forma de contestar porque no sabía a qué se adscribía exactamente, ¿no? Y ahorita lo veo así y me resulta más fácil y menos complicado, ah, encontrar una estructura y un sentido a el objetivo de mi investigación. Ya, ok, sí, sí, pues esa es la idea, ¿no? Y que tengamos claridad de, pues, eh, estos diferentes aspectos desde los cuales se puede clasificar una misma investigación, ¿no? Ok, gracias, Misael. Sí, gracias. Pues en particular creo que me está revocando mucho a la licenciatura cuando lo estudié, porque justo fue mucho estar viendo esta parte sobre los objetivos, ¿no? ¿Qué tipo de investigación tenemos que aplicar? Pero sí, y creo que insisto en esa parte, me van a revocar mucho a la parte positivista, porque además de intentarlo aplicar o ver cómo quedaría más adecuado a la investigación que llevo ahorita, creo que también estoy intentando ver de qué otra forma se pueden llevar a estas investigaciones, más que nada para que me quede más claro todo este proceso y tenerlos un poquito más frescos, porque también pues, hay cosas que no me acordaba, como de la investigación de estudio de caso, hasta que ya fue como ok, es como el n igual a uno, ¿no? Creo que justo es ya más en la atención a lo que tengo que ir recordando, dar revisión a mis apuntes, ahora sí. Pero sí, me gusta mucho, creo que también me está dando mucha claridad con la investigación que estoy teniendo. Y pues ya, aquí estamos. Me gusta mucho darle este repaso más claro. Ok, muchas gracias. Muy bien. Seguimos, si lo recuerdan, el siguiente eh, criterio para clasificar una investigación es eh, también epistemológico. ¿Cuál es la posición del investigador frente al objeto de estudio, ¿no? Eh, esta posición puede ser endógena, ¿no? Cuando
formamos como, cuando el investigador forma parte del contexto o del sistema que estudia, ¿no? Que al mismo tiempo le puede dar una ventaja para entender las características de este fenómeno. Por ejemplo, que ustedes hicieron una investigación sobre eh, estudiantes del mismo programa educativo del que son parte o de la misma universidad en la que están estudiando, ¿no? Eso es hacer investigación endógena, ¿no? Al mismo tiempo que están haciendo la investigación, ustedes forman parte de esa población con la que se está haciendo o en la que se está haciendo la investigación, ¿no? Eh, y pues en este caso se le pueden señalar tanto ventajas como desventajas dependiendo de desde qué eh, paradigma o desde qué aspecto se esté haciendo la crítica, ¿no? La investigación exógena, por su lado, sería cuando el investigador es una persona externa al fenómeno en estudio, ¿no? Ahí desde el positivismo se entiende que esto es lo ideal porque eh, se le apuesta a una supuesta eh, minimización de la influencia personal sobre la investigación y se tiene mayor objetividad sobre ella, ¿no? Pero igual, no hay que perder de vista que depende desde dónde se critiquen, podrían ser, ¿no? Entonces, eso en cuanto a clasificar una investigación por la posición del investigador. Aquí podemos comparar ambas, ¿no? ¿Qué tanto se involucra el investigador? Si es endógena o exógena, ¿no? ¿Qué tanta objetividad puede haber? ¿No? ¿Qué tanto acceso a la información puede haber? ¿No? Cuando es endógena, podemos tener mucha, eh, mucho acceso a a la información y que cuando es exógena, pues nos cuesta trabajo. Eh, un maestro que estudia su propia clase sería una investigación endógena, mientras que un sociólogo que investiga una comunidad de la que él no forma parte, pues sería un ejemplo de investigación exógena. Por el conocimiento que genera una investigación, puede ser básica, ¿no? O aplicada. La investigación básica amplía el conocimiento teórico, ¿no? ¿No? Sin un propósito práctico inmediato, ¿no? Es, eh, es como quien encuentra una pieza de un rompecabezas y la describe y, y en ese momento no hay con qué otras piezas engarzarlas, pero en algún momento lo habrá, ¿no? Solo es cuestión de tiempo. Mucho de lo que se puede investigar puede terminar siendo investigación básica en ese sentido. La investigación aplicada, por su parte, lo que busca es resolver problemas específicos, ¿no? Ha- Haciendo uso de conocimientos generados en investigación básica, ¿no? Su propósito siempre es práctico, ¿no? Por eso se diría que la investigación desde el paradigma sociocrítico es investigación aplicada, ¿no? Y mucho de lo que hacemos en investigación interpretativa, pues generalmente es eh, investigación básica. Piensen, ahora sí ya, la tarea que se va a quedar ahorita que terminemos esta revisión es que hagan la clasificación de su investigación de acuerdo a todos estos criterios. La investigación documental, por ejemplo, ¿no? Eh,
por el lugar y recursos que utilizamos en una investigación, podemos hablar de qué es documental, una investigación documental, cuando hacemos uso básicamente de libros, informes, registros históricos, artículos científicos, ¿no? O sea, no hay participación directa de personas. No aplicamos entrevistas, por ejemplo, ¿no? Aplicamos solamente nos dedicamos a analizar documentos. Esos son nuestra fuente de información. Puede ser de campo, ¿no? Cuando ahí sí, lo que tratamos de hacer es estar en el lugar donde ocurre el fenómeno, ¿no? Y eso implica, desde luego, el contacto con personas, ¿no? Vamos a estudiar directamente ahí en el aula de los estudiantes de la maestría fulanita. Entonces vamos, como dicen, vamos al campo, vamos a estudiar el fenómeno directamente donde ocurre. Fíjense, otro tipo de investigación que es mixta, ¿no? Igual por el lugar y recursos, pues cuando combinamos lo documental con lo de campo, ¿no? Que es mucho de lo que hacemos eh, en investigación social. Hacemos una combinación de análisis documental con análisis de testimonios, de entrevistas, de observaciones. Por el lugar y los recursos, entonces, podemos establecer, ¿no? Esta comparación, ¿no? Vean, la fuente de datos en la documental generalmente son fuentes secundarias, mientras que en la de campo son primarias, ¿no? El costo de la investigación documental es bajo, pero el costo de la investigación de campo es alto. El acceso a la información en la investigación documental es amplio, pero indirecto, porque estamos revisando lo que alguien ya escribió sobre ese fenómeno, mientras que en la investigación de campo es limitado, pero muy profundo. Limitado, ¿por qué? Porque solamente tenemos alcance a algunas personas, ¿no? La validez de la información de la investigación que hagamos, en la documental depende mucho de las fuentes y en la de campo es alta porque se da en el contexto real, ¿no? Entonces, bueno, y en la mixta, pues tenemos estas características. Una de las que habría que resaltar es que la validez de la investigación mixta es alta por la triangulación metodológica. Es decir, porque tanto revisamos documentos como hacemos entrevistas, así decirlo, o observación directa. Entonces vayan pensando por el lugar y los recursos cuál tipo de investigación también es el que ustedes están haciendo. Por el tiempo en que se genera una investigación, puede ser sincrónica, ¿no? Cuando se da el estudio de un fenómeno en un punto específico del tiempo, en un momento en particular, ¿no? Ahí lo que tratamos es de analizar el fenómeno en un momento concreto, ¿no? El estado actual del fenómeno. O puede ser investigación diacrónica, cuando lo que tratamos de hacer es comprender el cambio, ¿no? En esos fenómenos complejos a lo largo del tiempo. O sea, la investigación diacrónica va a buscar, ¿no? Hacer estudios longitudinales.
Entonces, difícilmente un estudio longitudinal podría no ser diacrónico. Dicho de otra manera, un estudio longitudinal siempre va a ser diacrónico, ¿no? Pero también podemos hacer estudios diacrónicos comparando diferentes generaciones o cohortes, ¿no? Entonces, porque ahí lo que queremos hacer es analizar el fenómeno en el tiempo, y en la sincrónica es analizar el fenómeno hoy, en este momento. Entonces, véanlo también en cuanto a cómo clasificar este tipo de investigación, ¿no? Eh, la sincrónica es en un momento en específico, ¿no? Mientras que la diacrónica es en un periodo prolongado, ¿no? Por su objetivo, ¿no? La sincrónica describe el estado actual, mientras que la diacrónica analiza la evolución de este, ¿no? La sincrónica puede hacer o suele hacer uso preponderante de estudios transversales, mientras que la diacrónica de estudios longitudinales, ¿no? Y bueno, ambas tienen tanto ventajas como desventajas, eso ya lo, lo veríamos, ¿no? Por la disciplina en que se inscribe una investigación, puede ser filosófica, ¿no? Muchos trabajos de tipo hermenéutico son filosóficos, aunque no formalmente los declaran como tal, ¿no? Puede ser investigación social, ¿no? Por el enfoque disciplinar en el que se inscribe, ¿no? Que es, en mucho puede ser parte de la que ustedes están haciendo, ¿no? O puede ser psicológica, ¿no? O puede ser en ciencias básicas. Acá lo importante es que ustedes van a tener que eh, definir eh, desde qué disciplina están haciendo su investigación y, y no moverse de ahí para garantizar que sea una investigación consistente. Entonces, si es psicológica, pues es psicológica. Entonces, tu discurso tiene que ser desde la psicología o desde cierta arista de la psicología social, por ejemplo, o la psicología clínica o la educativa. Y sociológica, pues entonces, dale un revestimiento sociológico. Yo les recomiendo que echen mano de su perspectiva que tienen desde la licenciatura. La licenciatura nos va a dar o nos da nuestra formación inicial de licenciatura, nos da una manera particular de ver el mundo. Entonces, conviene que desde ahí la adopten porque ya la conocen, tienen por lo menos 4 años de formación en ella. En cambio, si adoptan una distinta a su licenciatura, van a tener que eh, pues procurar alcanzar un nivel de dominio de ella muy pronto para poder garantizar que su discurso investigativo sea consistente. Ujú. Y ya, esto es lo que quería comentar hoy con ustedes. Me gustaría escuchar sobre ese último bloque que tienen que decir de esto de los tipos de investigación. Sí, yo creo que para mí sí es como bastante claro, inclusive pude como clasificar más o menos cuáles son como los de mis demás compañeras y compañeros. Digo, o sea, a mí me queda claro que pues mi investigación es básica, ¿no? Pero inclusive y que va a ser
de campo, ¿no? Y pude identificar, por ejemplo, en compañeras que lo que van a hacer es como una comparación de el plan de estudios de la SEP con el de otros países, pues allí es documental, porque lo que están haciendo es como una comparación, pues de estos planes, ¿no? Entonces, como que o sea, me ayudó también a como identificar la mía y lo que están haciendo mis otras compañeras y compañeros. Entonces fue como interesante por esa parte. Em, y me gustó como, mm, como la posición, sobre todo porque es como algo que se pide, ¿no? Pero me parece que de repente puede am, como desviarse, porque piden como posicionarte así de no, pues yo porque soy activista y soy jote y sabe que no, pero creo que se podría como acotar, hacerlo formal, diciendo algo así, ¿no? Ah, pues mi posición es endógena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy implicado, porque pertenezco, pero no dar más información que ya resulta, o al menos para mí como personal, como sensible, y es como una forma quizás de la que podría dar como mi posición, o en mi maestría quieren mucho eso de el lugar de enunciación, desde dónde estamos hablando, ponerlo así como, bueno, pues mi posición como investigador es endógena, puesto que pertenezco a chalala, pero no da toda esa información que a mí me parece como personal y privada, y no me gusta como darla, ¿no? Entonces eso me gustó, sobre todo porque en mi última corrección sí se me pidió que sí, que sí me posicionara como investigador desde dónde estoy y dando como un argumento, ¿no? Entonces, eso es, bueno, lo que me resultó factible o como rescatar referente a las correcciones y de los conocimientos disciplinares. A mí o sea, sí me parece como muy importante, sobre todo porque em, uno siempre debe de hablar desde lo que conoce y no desde lo que no conoce, ¿no? Entonces, hacer uso de como otras disciplinas, como la sociología, como la filosofía o como otras para integrarlo a mi tesis y desde ahí hablar, resulta complicado precisamente porque pues son conocimientos disciplinares que yo no conozco, porque yo me formé desde la psicología, y que a mí me parece que muchas veces tanto las asesoras como los asesores como que olvidan eso, ¿no? ¿Cuál es tu formación y como por dónde entrarle o cómo pedir que tú investigues esta parte, sino em, te meten conocimientos disciplinares que tú no conoces o que no estás como relacionados con ellos, o que quizás tampoco tienes como cierta afinidad por lo que dicen, por cómo explican cierto fenómeno, y que acaba resultando como en una, pues sí, en un conocimiento disciplinar que no conoces, que no manejas y que puede ser confuso hasta para ti, como explicarlo desde otro lado, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Misael, Gracias. Pues en particular este último fragmento, no recuerdo haberlo visto en la licenciatura así como tal, solamente era investigación básica y aplicada, y de ahí en fuera no nos compartían más. Y tuve que estudiar esta parte solo en pandemia porque estaba haciendo mi tesis sobre eso y al final resultó ser documental, pero era algo que realmente yo no conocía, ¿no? Ya hasta que mi asesora me dijo como, pues checa esas otras formas de hacer investigación, ya fue cuando me adentré un poco, pero bajo lo mismo que menciono, ¿no? No había como tal alguien que me señalara estas diferencias y que estos, pues, por supuesto, fueran válidos, porque
o sea, yo decía, nada más se la inventó así porque, porque es mi asesora y es mi investigación. Pero pues ya verlo de esta perspectiva en donde sí se aplican, hay más formas de verlo, igual como Miguel, también lo estoy viendo con mis compañeros, viendo cómo pueden aplicarlo. Sus investigaciones también me interesan mucho y creo que justamente hacía falta un panorama así porque también se me complicaba sobre la disciplina. Digo, sí soy psicólogo y todo, pero me gusta mucho esta parte desde la sociología, desde la psicología educativa, que son temas que en la licenciatura pues no vi como tal, me enfoqué mucho en la salud, en la clínica, em, y ahora verlo en esta parte pues ya no individual, me ha costado un poco de trabajo. Entonces, reposicionarme desde la psicología, desde lo que sé, me va a dar, me imagino, más espacio, pero sí no perder de vista que la psicología educativa y la sociológica em, me gustan, me llaman la atención y quisiera aprender más de esa parte también. ¿ok? Sí, es lo que comentaban de señalar eh, personalmente desde donde uno está diciendo las cosas, es muy de la investigación hermenéutica, ¿no? O sea, del paradigma interpretativo, lo que está en el extremo y que se va más lo filosófico. Pero fuera de ese ámbito, la vida personal no tiene por qué quedar explícita en un protocolo de investigación. Si uno quiere, lo hace, pero no hay una obligatoriedad, ¿no? Eh, en todo caso, habría que ver desde dónde nace la exigencia y desde qué autores y con qué fundamento, pero les digo, eso suele ser necesario en investigación hermenéutica. Ahí sí no hay manera de salvarlo, pero creo yo que en el caso de ustedes no están en esa perspectiva. Ujú. Entonces, lo que yo les recomiendo es que a partir de esta clasificación, ¿no? Elijan de cada renglón la palabra que corresponde a su tipo de investigación y construyan un párrafo para dar cuenta de por qué es positivista o por qué es mixta o por qué es descriptiva, etcétera. Y eso lo van a incluir como introducción del apartado metodológico de su investigación. Va, que va, perfecto.